Y hoy voy a estar continuando con el tema de la semana pasada, que estuvimos hablando de la caridad, que sabemos que es Dios, porque la caridad nunca deja de ser, y estuvimos hablando también y leyendo por el apóstol Pablo, cómo le enseña la manifestación del Espíritu Santo. Enseña una lengua que hay, que es por Dios, y enseña una manifestación, pero con un orden, Entonces vamos a ir a 1 Corintios para retomar el tema y hacer un repaso. 1 Corintios. Yo dije la semana pasada algo y quizás dejé pasar por alto decirles algo también. Y por eso voy a decirles que yo dije que el que profetiza no es una profecía. No va a dar una profecía, porque las profecías todas ya están dadas. Pero sí, que me parece que no dije, y ahí hago la salvedad, es que por la profecía sí viene el cumplimiento de lo que está escrito. Dicho de otra manera, cuando el Espíritu Santo tenía que derramarse en los apóstoles, en los discípulos, ya estaba en el Antiguo Testamento por el profeta Joel, que el Espíritu Santo se iba a derramar, y iban a hablar en lenguas e iban a profetizar. Entonces, venido el cumplimiento, los discípulos profetizaron por el Espíritu Santo, por este Espíritu Santo que está ordenado, y que el apóstol Pablo lo explica muy bien, lo enseña muy bien, para que nosotros tengamos buena conciencia y podamos ser también ordenados a través de lo que él ya enseñó, el apóstol. Entonces, sí, cuando una persona profetiza, sí puede cumplir una profecía, porque no es él el que la cumple, sino que es el Espíritu Santo que está profetizando en la criatura que él tomó, como tomó a los discípulos, y los discípulos dijeron que el profeta Joel lo había dicho, y ellos profetizaron lo que antes el profeta había dicho. Entonces, quise hacer esta salvedad para que no haya confusión, porque obviamente también uno a veces cuando habla se olvida de algunas cosas, pero en la semana hice un poco de memoria, de repaso, y quizás me pareció bien aclarar esto, porque la persona que puede ser tomada por el Espíritu Santo, la lengua, puede profetizar algo que ya estaba determinado por el mismo Dios. Por el mismo Dios. Entonces, dicho esto, vamos a ir, estuvimos hablando de que, para repasar un poquito, en el capítulo 14 de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1, perdón. Seguir la caridad, que la caridad dijimos que es Dios, y procurar los dones espirituales, más sobre todo que profetices. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterio. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y también acá dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación.
Pero no quiere decir que el que profetiza para edificación del cuerpo sea un profeta. No es lo mismo. Y tampoco significa el que profetiza para edificación del cuerpo que sea uno solo. No quiere decir que sea uno solo el que profetiza. Que ahora lo vamos a explicar y vamos a ir viendo cómo, porque Dios no hace excepción de persona y su Santo Espíritu tampoco. Entonces no puede poner Él solamente una persona que profetiza para que todos puedan dejarse llevar por esa persona. Como los hombres se han dejado llevar por diversas religiones, diversas doctrinas, y han enaltecido a los hombres y no a Dios. Tienen a los llamados profetas allá arriba en la cima de todo, que el que va a congregarse con ellos no le puede ni ver, no lo puede ver porque es tan grande, está en un estatus tan grande que el más chiquito no lo puede ver ni hablar con él ni tratar con él. Pero hoy vamos a ver que el orden de las cosas de Dios son diferentes. No hay tales consagrados, no hay diferencias entre el que profetiza y el profeta, o el que habla en lengua, o el que enseña, o el que exhorta, o el que tiene un don por el Espíritu Santo. Todo según el Evangelio verdadero y también en la manifestación del Espíritu Santo, todo es ordenado. Así como el apóstol nos pone un ejemplo, nuestro cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros sirven en un cuerpo. De la misma manera, hay diferentes dones, pero todo es para un cuerpo, que pertenece al Señor, no pertenece a los hombres. Yo estuve pensando también en decirles, porque también está escrito, como hoy les dije, cumplir el primer mandamiento, que es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y dice la Escritura que en esos dos mandamientos encierra toda la Escritura, toda la ley la encierra en esos dos mandamientos, para todos. Entonces, en esos dos mandamientos, si Dios nos enseña que nosotros seamos iguales con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, que también lo amemos, ¿cómo va a hacer diferencia en la iglesia? ¿Cómo puede hacer diferencia en la iglesia? Porque nosotros sabemos que para ir a ver al Papa hay que sacar día y hora y no sé si cualquiera puede acceder a él. Y a un grande de estos que están en grandes congregaciones de la misma manera, llamados profetas, llamados pastores, llamados sacerdotes, llamados obispos, todo es muy difícil llegar a ello, ¿o no? Pueden darle alguna prédica por la radio o por la televisión con la enseñanza de ellos, que es diferente a la enseñanza de Dios, es diferente. Entonces, para tener una participación con ellos que se creen absolutos, es muy difícil. Y los que nos escuchan por internet saben que es así. ¿O quién dice voy a hablar con el Papa y va y habla? Es el sumo pontífice. ¿Cómo puede ser? Pero hoy vamos a entender, por la misericordia de Dios y por su Santo Espíritu, que las cosas ordenadas que son de Dios, todos participan, todos son útiles, como los miembros de nuestro cuerpo. El dedo de nuestro pie es útil para nuestro cuerpo. El ojo es útil para todo nuestro cuerpo. Y el ojo no es más que el dedo, ni el dedo más que el ojo, como lo dice la Escritura.
¿O no es así? Todo es para un resultado óptimo. Las funciones de nuestro cuerpo, de diferentes miembros, funcionan a una para que el cuerpo esté saludable y esté bien y esté en perfectas condiciones. Y el cuerpo de Cristo tiene que ser de la misma manera. Estar todos los miembros que integran el cuerpo en uno. Y todos son importantes, todos participan. Porque su Santo Espíritu, el Espíritu Santo, es el que le da la participación a cada uno de ustedes. A cada uno. E inclusive le digo más, si alguno dice viene de afuera y entra algún indocto o algún infiel, dice entra a la congregación y los ve que el Espíritu Santo está y que está la manifestación y que están profetizando, dice, ¿no será de todo convencido? ¿No será de todo convencido? ¿No se arrodillará a Dios y clamará y verá que Dios está en el lugar como tiene que ser? Bueno, ese es el Dios y el Espíritu Santo que predica el pueblo santo, porque es una determinación de Dios. Es una determinación de Dios, y en la determinación de Dios no hay mentira, no hay engaño. No hay engaño. Está en nosotros poder servirle y poder ser instrumento, cada uno de nosotros. No importa la edad, no importa. Hombres y mujeres que quieran servir van a servir y el Espíritu Santo los va a ordenar y son todos necesarios. Así como los miembros de nuestro cuerpo son necesarios, de la misma manera son todos necesarios para el Espíritu Santo. Uno en una medida y otro en otra medida y otro en otro y otro en otro, pero todos para sustentar ese cuerpo que Cristo hizo y dejó. Así que, dicho esto, repito el versículo 3. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. El que profetiza edifica a la iglesia. Pero les decía yo, leyendo esto, que no se trata de una persona sola. Todos podemos profetizar, con orden, para que no haya exclusividades. Dijo Dios, dijo el Señor Jesucristo, un solo maestro tenéis, el cual es el Cristo. Todos vosotros sois hermanos. ¿No dijo eso? Y el que dijo eso, ¿va a contradecir lo que está acá escrito por su palabra, por su evangelio? De ninguna manera. Si él dijo que no hagas muchos maestros, porque uno solo hay y es el Cristo, quiere decir que un profeta que crea que ser algo exclusivo, como les nombré, un sacerdote, el sumo pontífice, para Dios no es así. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Para Dios no existe la exclusividad, no existe el fanatismo, no existe la idolatría, no existe. Somos todos iguales ante el Señor, sea un profeta, sea uno que enseñe, uno que tenga don de sanidad, don de escudriñar los espíritus, un don de lengua, como ahora vamos a ver que hay, porque nosotros estamos con esta prédica para prepararnos para cuando el Espíritu Santo se manifieste. Entonces, no se trata de una persona. Todos somos hermanos. Igualdad para todos. Eso es. Porque si pusiera a una persona absoluta, ¿dónde estaría el segundo mandamiento para cumplirse? De ninguna manera. Si tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos,
¿Dónde está la exclusividad de tal pastor o de tal sacerdote o de tal quien sea? Entonces, seguimos vamos a ir a donde nos quedamos el otro día ahora, que es en el capítulo 14, el versículo 23. Capítulo 14, versículo 23. Dice así. Voy a hacer una salvedad. El apóstol les está hablando a una iglesia que ya está la manifestación del Espíritu Santo. No es que el apóstol les esté diciendo cómo va a ser. No, el apóstol Pablo ya tenía el Espíritu Santo. El apóstol San Pablo tenía ordenado la congregación. Por eso enseñaba y por eso nos deja para nosotros también el aprendizaje en su palabra. El Espíritu Santo, el apóstol lo tenía. Y los que estaban para predicar y para enseñar también participaban de las reuniones, participaban de la manifestación del Espíritu Santo. Y por eso nos deja esto para nosotros también, para que nosotros aprendamos y no seamos engañados de nadie. Entonces dice, en el 23, de manera que, si toda la iglesia se juntare en uno, y todos hablan lenguas, y entran indoctos o infieles, ¿no dirán que están locos? Mas si todos profetizan, y entra algún infiel o indocto, de todo es convencido, de todo es juzgado. Nos quedamos la semana pasada que había una lengua que era por señal, que no tenía edificación, que no tenía nada, no tenía contenido para ayudar a la iglesia, para que la iglesia creciera. Por eso dice que si hay una lengua que se manifiesta y no hay entendimiento, no hay revelación, que se calle. Porque la que sirve es la que tiene, la que profetiza. La lengua que profetiza, esa es la que edifica. Y esa es la que el apóstol Pablo aclara y enseña para que nosotros, si recibimos una manifestación de una lengua que no se entiende, que nosotros no sigamos atrás de esa lengua, porque muchos siguieron esa lengua que es por señal, no a los fieles, sino a los infieles. Pero la manifestación en los que profetizan es para los fieles, no para los infieles. Porque el que profetiza edifica a todos, a toda la congregación, a todos los miembros del cuerpo, como estuvimos hablando. Entonces, dice en el 24, mas si todos profetizan, vieron que acá cambia, porque para que nosotros no entiendamos que el que profetiza es uno solo, no, todos pueden profetizar. No hay diferencias entre uno y otro. El Espíritu Santo no hace ninguna excepción de nadie. Igual que el Señor Jesucristo tampoco lo hizo y su Evangelio tampoco lo hace. Trabajan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres concuerdan en uno. El trabajo es para concordar en uno. Entonces, dice el 24, mas si todos profetizan y entra algún infiel o indocto, de todo es convencido, de todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros.
Amén. Porque así es la enseñanza y así es el orden. Así que si el Espíritu Santo puede manifestarse, pueden profetizar con orden. Ahora vamos a ver, uno por uno. Y entra alguno de la calle que venga, va a entender que Dios está. Lo oculto de su corazón, dice, va a ser manifiesto. Y adorará, dice, a Dios. Y nunca más se va a separar del cuerpo de Cristo. Nunca más. Nunca más. Dice el 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os juntáis? Acá, para poder entender esto, tenemos que entender lo que hoy les decía. Que cuando el apóstol Pablo, ya el Espíritu Santo estaba con ellos, ya había repartimiento de dones, ya estaba ordenada la congregación. Por eso él dice así: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os juntáis? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación. Miren ustedes cuántas funciones, por decirlo de alguna manera, tiene el Espíritu Santo para dar a cada uno. El apóstol Pablo le decía: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os juntáis? Él sabía que había todo esto que estamos leyendo. Dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os juntáis? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Gloria. Dice en el 27, esto estaba. Nosotros lo desconocemos porque todavía el Espíritu Santo no nos enseñó esto, no se manifestó en esta parte. Pero se va a manifestar como se manifestó con los discípulos, como se manifestó con el apóstol Pablo, como llenó el apóstol Pablo con el Espíritu Santo todas las iglesias de Asia, todas. Amén. ¿Y obra de quién puede haber sido eso, sino del Espíritu Santo? Nosotros tenemos que ser inteligentes cuando buscamos el Evangelio que es de Dios. Y pedirle a Dios que nos abra nuestra mente, nuestra conciencia para poder entender las cosas. Porque si nosotros leemos así a la pasada, no vamos a entender nada. Pero si leemos con nuestros sentidos, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos dé el entendimiento, nosotros vamos a entender. Dios no precisa maestros, no precisa gente importante. No. De ninguna manera. Que nadie nos engañe. Todos somos iguales. Y Dios prepara los corazones de cada uno, aún en los más humildes, aún en la pobreza, en la riqueza también. Tenemos que saber eso también. Así que, dice el apóstol, si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Miren, presten atención bien a las palabras, a la enseñanza. ¿Creemos en el apóstol que era un ministro directo del Señor o no? Estas son enseñanzas de él participó en eso, él tenía el Espíritu Santo, él estaba en la manifestación, junto a otras personas más que participaban de lo mismo, para edificación del cuerpo, que es la iglesia. Pero no las iglesias
La iglesia que Cristo murió por ella, la cuidó, la compró a gran precio, precio de sangre, dice. No las iglesias que hay muchas, como hay muchos maestros. No, esa no. La iglesia, la que el apóstol dejó todo lo que era para servir a Cristo y seguirle. Bueno, dice, si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. O sea que la lengua extraña se puede manifestar en 2 o en 3 y por turno. ¿No es así? Son palabras que están aquí escritas. Dice, si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, más uno interprete. Uno interprete. Hay un orden. Hay un orden. Dice, y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia. ¿Qué era lo que decíamos hoy en el comienzo cuando leíamos los textos? Que si se manifiesta una lengua que no tiene, que no hay que no hay interpretación, tiene que callarse. No puede decir uno que habla en lengua si no hay 2 o 3. Y hablar uno y por turno. Y hablar para edificación, no para que no se entienda nada. Ahí es donde nosotros tenemos que saber, porque puede manifestarse un espíritu que no sea el Espíritu Santo y pueda engañarnos. Dice el Señor, para poner un ejemplo, dice el Señor que si un ángel del cielo viniera y predicando otro evangelio, no creas, no le creas. ¿Está escrito o no está escrito? Si un ángel del cielo se apareciera, dice, y enseñare otro evangelio, dice, no crean. Y ustedes ven cómo, para poner ejemplo, la iglesia de los mormones está basada en la aparición de un ángel que se le apareció a un tal José Smith, un hombre, que dijo que el ángel le habló. ¿Y qué entendió él? Él solo entendió, los demás no fue para edificación de los demás. No se cumplió el segundo mandamiento, que seamos todos iguales. Tenemos que ser obedientes en el Evangelio, darle lugar a Dios y a su determinación. Entonces, repito el 27, si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, más uno interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Hablar a sí mismo es orar a Dios, para que Dios dé la manifestación del Espíritu Santo ordenadamente para edificación. Lo más importante es edificarnos todos, no uno, todos, para que no haya desavenencias, para que uno no sea más que el otro. Eso es. Difícil es entenderlo, pero Dios nos está ayudando, pienso, porque nos estamos preparando para esto que es de verdad. Dice, asimismo, dice, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Pero voy a hacer una salvedad también. Los profetas
El Espíritu Santo se manifiesta y ordena. Primeramente pregunta si le quieren servir o no, porque Dios nos da a todos la libertad de querer, en ese momento, ¿no?, de querer servirle a Él o no, porque tenemos grandes testimonios que es así. Primero pregunta si quiere servirle a Dios o no, a la tal persona. Y después el Espíritu Santo se manifiesta y lo ordena. Uno puede ser profeta, otro puede ser, que ahora vamos a ir viendo paso a paso, pero vamos a ordenarnos cómo es la manifestación del Espíritu Santo. Entonces leo un poquito más. Dice el 29, perdón. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Quiere decir que el profeta ya está determinado que es profeta. Vamos a ir para corroborar esto, vamos a dar vuelta a la página nomás. En el capítulo 12, comenzando en el versículo 8, capítulo 12, versículo 8, para poder entender esto que estamos leyendo. Porque vieron que la Biblia tiene mucho, pero a veces están en diferentes partes de la Biblia, ¿no? No está todo ordenado así como para que nosotros podamos leer y entender, no, todo está en prosa. Y de ahí es cuando Dios se manifiesta a través de la Escritura con todo lo que Él ya dejó determinado. Entonces en el capítulo 12, versículo 8, dice así: porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A este quiere decir a una persona. A la verdad, a esta persona le es dada por el Espíritu. El Espíritu puede repartir muchos dones, uno de una manera y otro de otra manera. Dice así: porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría es palabra de entendimiento, de conocimiento, una palabra de verdad. A otro dice palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y de ahí que va ordenando uno en una cosa y otro, así como nuestro cuerpo, les decía hoy, tiene diferentes miembros, pero todos trabajan para el cuerpo. De la misma manera, la manifestación del Espíritu Santo y el repartimiento de los dones, de la misma manera. Entonces dice: en el 9, a otro fe. Fe es un don de Dios, la fe. La fe es un don de Dios y el Espíritu Santo tiene para dar. Audiblemente, cuando el Espíritu Santo se manifiesta y ordena y llama a la persona por su nombre y le dice si quiere servir, va a ser un instrumento del Espíritu Santo y va a tener un trabajo que hacer. Un trabajo diferente al del otro hermano o al de la otra hermana. Diferente. Pero todos con un mismo propósito. Así es. No tenemos muchos miembros y hay un solo propósito, que es la salud para nuestro cuerpo. De la misma manera es esto, la manifestación de su Santo Espíritu. Dice, a otro dice en el 9, a otro fe por el mismo Espíritu. Estamos hablando del Espíritu Santo. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Hagan memoria cuando leen la Escritura que tenían estos dones de sanidad,
tenían dones de doctrina, tenían dones de adoctrinar, tenían dones de milagros, ¿o no? No habla, el mismo Jesús habló de todos estos dones y los dio también. Dice en el 10, esta es la obra del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo. A otro dice operaciones de milagros y a otro profecía. Otra persona, profecía, operaciones de milagros. Dice, y a otro discreción de espíritu. Discreción de espíritu. Tiene que haber en la manifestación del Espíritu y en el cuerpo de Cristo todos estos complementos para que estemos bien ordenados en lo que es el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Porque Dios, si no hay estas cosas, el Espíritu Santo las da para edificación de todo. Porque hoy nosotros somos unos pocos, pero el Espíritu Santo y Dios no es limitado. Es para todos, para todos, para todos. Y eso tenemos que saber y entender. Entonces se necesitan todas estas, se necesita la manifestación y es el mismo Espíritu Santo el que obra en cada uno. Pero ¿por qué es necesario que haya, como leí acá, discreción de espíritu? Yo busqué la palabra en el diccionario discreción. ¿Qué quiere decir? Porque me llamó mucho la atención. Porque las cosas que son de Dios tienen que ser todas ordenadas, muy ordenadas. Porque Dios no nos puede mentir. Y una manera que no mienta es que esté justificado en la Escritura tal cual Él lo dijo, Él lo enseñó. Su Santo Espíritu toma de lo que es de Él para edificación de todos. Entonces, discreción de espíritu, dice. Tiene que haber una persona puesta por el Espíritu Santo que pueda tener esa discreción cuando el Espíritu o cuando un Espíritu se manifieste. Entonces, discreción es, según el diccionario, sensatez para tomar juicio y tacto para hablar u obrar. No leímos que dice el apóstol, si habla alguno en lengua y no se entiende, que se calle. Bueno, ese es el que tiene la discreción para decir que se calle. Porque él es puesto por el Espíritu Santo para tener esa discreción de espíritu, para que no sea engañada el cuerpo de Cristo. El cuerpo no puede ser engañado. Entonces, esta persona puesta por el Espíritu Santo, que tiene un trabajo específico, como lo que venimos leyendo, el que es profeta, profeta. El que enseña, enseña. El que tiene doctrina, tiene doctrina. El que tiene discreción de espíritu, tiene discreción de espíritu. Pero todo para edificación. Entonces, después tiene otras acepciones más. Dice, don de expresarse con agudeza. Discreción es don de expresarse con agudeza. Quiere decir que la persona, como dice el apóstol, puede mandar a callar a ese espíritu, a esa lengua que no se entiende. Dice, cállese. Tiene que callarse. Por eso el Espíritu Santo prepara y ordena a cada uno y todos son útiles. No hay
uno más que el otro, o el que enseña no es más que el profeta, ni el profeta es más que el que enseña, o el que adoctrina, o el que tiene la revelación, o la interpretación, no es más. Todos son necesarios, todos son para edificación. Así es. Porque cuando nosotros hacemos más grande a uno que a otro, erramos. Porque no es la obra de Dios, no es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es semejante a nuestro cuerpo. Parece como un misterio, pero el apóstol lo enseña muy bien. No porque el dedo sea más chiquito que la cabeza, va a ser más importante. O la cabeza más importante que el dedo. No. La cabeza que pertenece al cuerpo de Cristo es el Señor Jesús. Esa es la cabeza. Y ese es el maestro. Y los profetas tienen que estar sujetos a esa cabeza, a ese maestro. No a los consagrados que hay. No a los sumos pontífices que hay. Puestos por los hombres, puestos por ellos mismos. Que leen la Escritura y no aplican lo que leen. No lo aplican. No lo aplican. Y no lo digo yo, lo dice su palabra que es verdadera. Porque como les decía hoy, tienen que sacar, no sé ni si sacando día y hora pueden ir a tener una cita con el Papa. Sin embargo, lo que estamos leyendo acá es diferente. Hasta si entra un desconocido, puede tratar con el profeta, puede tratar con el que habla en lengua, puede. No hay nada limitado, de todo es convencido, dice, de todo es, dice que postrándose va a entender por la manifestación del Espíritu que verdaderamente es la iglesia del Señor, el cuerpo del Señor, verdaderamente. Entonces dice, a ver, en el 10, a otro dice operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritu, que era lo que les estaba aclarando, y a otros géneros de lengua, porque todas estas cosas que nombra el apóstol, más o menos la entendemos, pero lo que era una discreción, hay que echar mano al diccionario, es una autoridad puesta por el Espíritu Santo. Tiene el conocimiento de saber si ese espíritu es o no es. Así es. Entonces, en el 11 dice, mas todas estas cosas, obra uno, dice, y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente, como le venía diciendo a cada uno, particularmente a cada uno, como quiere. O sea que todo esto que nosotros venimos leyendo desmenuzadamente, los dones del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo tiene para repartir a cada uno como Él quiere, todos son ordenados. No hay uno más que el otro. Todos son un complemento, todos son necesarios, todo se necesita para la edificación. Si alguno se cree absoluto, se equivoca. Tiene que ser con humildad. Tiene que darle lugar al Espíritu Santo, no a lo suyo propio. Como muchos han caído en ese lazo que pertenece a la obra de la carne, pertenece al diablo. Han caído en el lazo de ser absolutos, de ser los consagrados. Para la obra que está escrita y la manifestación del Espíritu Santo podemos entender que no es así. No es así. Y nosotros tenemos que prepararnos para la manifestación del Espíritu Santo conforme a lo que está escrito. Y puedo leer un texto más, el 12, que era lo que le decía hoy.
porque de la manera que el cuerpo es uno. Esto lo podemos entender todo. Ahora va a hablar de nuestro cuerpo. De manera que, dice así, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Así es la ordenación de Dios, así es la ordenación del Espíritu Santo. ¿Cuántos miembros tenemos nosotros en nuestro cuerpo? ¿Cuántos? Muchos. Pero para un solo cuerpo. Bueno, de la misma manera, todos tenemos que ser un cuerpo. Y ya tenemos un maestro que es el Cristo. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo, no hagáis muchos maestros, no hagáis. ¿Qué hizo el hombre? Se hicieron maestros, se hicieron doctores, se hicieron profetas, dijeron que, dicen que que el Espíritu Santo está con ellos. Hoy les decía, el capítulo 24 de San Mateo, el mismo Señor, antes que Él venga, iban a decir que Dios estaba aquí y que estaba allá, y que el otro iba a decir que estaba con Él, y que el Espíritu Santo le habló allá, y le habló al otro del otro lado. ¿Y qué dicen las profecías del Señor? Que no crean, que no crean. Cuando digan que el Cristo está aquí o allá, no crean. ¿Dice o no dice? Dice. Entonces nosotros tenemos que echar mano a la Escritura, tener fe, tener confianza, prepararnos para la manifestación de su Santo Espíritu. Así como se manifestó con ellos, con los discípulos y con los enviados del Señor, con los enviados de Dios, se va a manifestar también con nosotros, porque escrito está la manifestación del Espíritu Santo y su palabra, la palabra de Dios, no vuelve vacía. Amén. Y para terminar, hermanos, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿O cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Un texto o dos nomás para terminar, que dice así. Vamos a ir a los Gálatas, la página 215, capítulo 5 y versículo 22. Y ya con esto terminamos. Hay mucho material para que nosotros lleguemos a entender lo mismo, de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo que está escrito, sin poner, sin agregar nada y sin quitar nada, como es Dios manda. En el versículo 22, capítulo 5, versículo 22 dice así: mas el fruto del Espíritu es caridad. Lo primero, ¿qué es caridad? Es Dios. Dios es caridad. Porque lo hemos explicado. La caridad nunca deja de ser. Nunca deja de ser la caridad. Así que los frutos del Espíritu, los frutos del Espíritu Santo es caridad, es gozo, es paz, es tolerancia, benignidad, porque Dios amó lo bueno y aborreció lo malo. Dice benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice. Esta obra que es, estos frutos del Espíritu Santo, teniendo todo esto que son los frutos de su Santo Espíritu, no hay ley. No hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque cuando hay ley es para castigar al que desobedece. Pero el que hace todas estas cosas que pertenecen al fruto del Espíritu Santo son cosas todas buenas. Es, repito, es caridad, que es Dios, es gozo, es paz, es tolerancia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque la ley es puesta para los injustos, no para los justos. Porque los que son justos, la ley no aplica.
Y los frutos del Espíritu son en Dios, en caridad, son en fe, es en templanza, es en benignidad. Que Dios nos ayude, hermanos, nos bendiga y será hasta el próximo domingo si Él lo permite. Amén. Que así sea.